Bueno, un censo rápido. ¿Usted conoce su Biblia? Del 1 al 10, ¿qué diría? Si yo le preguntara, ¿qué palabra es clave en la Biblia? ¿Alguna respuesta? Seguramente serían varias y válidas. Dios, salvación, amor. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Pero si nosotros nos preguntamos cuál sería aquella palabra o aquella doctrina que Satanás sin lugar a dudas quisiera borrar de la historia, no tengo lugar a dudas de que sería la resurrección. Esa palabra, que no sea solamente una palabra, sino que hoy podamos ver, ¿no?, lo importante que es esto para nuestra vida como creyentes. Y vamos a estar viéndolo a la luz de uno de los pasajes más detallados del Nuevo Testamento, donde trata de esto Pablo, 1 Corintios 15. ¿Sí? Mientras usted busca, les voy a hacer un breve panorama de 1 Corintios. ¿Sí? Hallamos, si usted quiere esta tarde lo puede leer, son 16 capítulos. Los primeros 6 capítulos hallamos a Pablo tratando con varios problemas que había en la iglesia. ¿Sí? Era una iglesia y había problemas, nada distinto de cualquier iglesia, ¿no? Pablo se había enterado de que había celos, de que había divisiones y contiendas, de que había carnalidad, inmoralidad. También había agravios entre hermanos. Los primeros 6 capítulos Pablo apunta ahí. Y luego la otra parte, desde el capítulo 7, Pablo pasa a tratar con cuestiones que los hermanos se le habían planteado sobre la vida cristiana. Preguntas, dudas, ¿sí? Ahí usted va a ver cuestiones referidas como al matrimonio, la soltería. Tenían problemas en ver cómo tratar los sacrificados a los ídolos, ¿sí?, en ese contexto. O cuestiones del orden público en el culto. Y también Pablo trabaja detalladamente lo que es el tema de los dones espirituales, ¿sí?, que era algo que los corintios prestaban mucha atención a esto. Pero nosotros ahora estamos llegando a la conclusión de la epístola de Pablo, ¿sí? ¿Y por qué aparece acá el tema de la resurrección? Deberíamos preguntarnos eso. Bueno, no dejemos de ver que Pablo tenía un corazón pastoral, ¿no? Y con toda la intención del mundo, Pablo introduce este tema para mostrar que finalmente todos los asuntos de la vida del cristiano terminan hallando respuesta final en el Evangelio, ¿sí? Y si hablamos del Evangelio, la resurrección es una doctrina esencial. Eso es lo que Pablo va a tratar. Pablo nos deja sumamente claro que una vida santa, porque es maravilloso ver cómo al principio de la carta Pablo dice a los santos llamados a ser santos, y después ve todo el pecado con el que trata, ¿no? Pero él recuerda primero, son santos y son llamados a vivir en santidad. Pero Pablo, ¿qué hace? Él nos dice que una vida santa no se desconecta de una doctrina sana, ¿sí? Debemos entender esto. Recibir el Evangelio de Dios realmente va a producir fruto de una nueva vida. Lo que en verdad creemos va a terminar dirigiendo cómo vivimos. Ahora, por cuestiones de tiempo, no podemos desarrollar en detalle todo el capítulo, ¿sí? Capítulo extenso. Pero vamos a estar centrándonos en los primeros 34 versículos. Vamos a estar viendo parte, lo más importante, lo que Pablo nos quiere transmitir. ¿Bien? ¿Cuál era la cuestión? Había una idea peligrosa que se había filtrado en la iglesia. ¿Y cuál era esa idea? Que estaba llenando de dudas a los hermanos en Corinto. Era que había algunos que negaban la resurrección de los muertos.
Esto estaba trayendo confusión, estaba trayendo dudas, temores, ¿sí? Entonces Pablo escribe, desarrolla todo este capítulo, ¿sí? Y arranca, dice 1 Corintios 15, los primeros 2 versículos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente, y ahí comienza a detallar, ¿no? Pero estos primeros 2 versículos, detengámonos ahí. Pablo no titubea, ¿sí? Parece lo que el texto quiere decir es, hermanos, les recuerdo y tengan muy presente el evangelio, ¿sí? Ese es el fundamento total de la vida cristiana. Ustedes creyeron en este evangelio y si perseveran creyendo en este evangelio, son salvos, ¿sí? Algo importante que tenemos que notar es que no dice un evangelio, dice el evangelio. ¿Por qué es importante esto? Porque solo hay un evangelio de salvación, ¿sí? Hay solamente una buena noticia, que es lo que Dios ha hecho por pecadores. Y esto estaba clarísimo en la mente de Pablo como en los demás apóstoles. Y por eso eran ardientes defensores de la verdad de Dios. Veamos las mismas palabras del apóstol en Gálatas 1. Pablo le escribe a los hermanos en Galacia. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dice el verso 7? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito de Dios. ¿Sí? Este es el celo. Y no solamente debe ser el celo de Pablo, ¿sí? Del pueblo de Dios. Los apóstoles eran siervos, ¿sí? Eran heraldos, mensajeros de Cristo. Y como tal no tenían derecho alguno de hablar otra cosa de lo que se le había encomendado. El Señor resucitado, este Rey victorioso luego de la cruz, se les apareció personalmente y les encomendó lo que tenían que hacer. Entonces ellos hicieron lo que debían de hacer. Solamente eso, se limitaron a esto. Pero también debemos notar que Pablo se dirige a hermanos. Dice, os declaro hermanos el evangelio que os he predicado. Esto es suficientemente claro, creo yo, de la necesidad de que el cristiano se recuerde el evangelio, ¿sí? No es solamente para los que están fuera de la iglesia, es para nosotros cada día. El evangelio. ¿Y por qué hace Pablo esto? Pablo dice, hermanos, examínense, ¿sí? No vayan a ser que hayan creído en vano. Y es interesante cómo Pablo usa esta idea de la vanidad a lo largo del capítulo. Nosotros en nuestras traducciones de la Biblia tenemos la misma palabra, en vano. Pero Pablo emplea 3 palabras distintas, ¿sí? Que lo que hace va profundizando la acusación. Va mostrando más y más la incongruencia de negar la resurrección. Lo que Pablo acá en estos primeros 2 versículos, que habla de creer en vano, está refiriéndose a un creer sin causa alguna en algo que no se ha prometido. Creer sin causa alguna en algo que no se ha prometido. ¿Qué diría usted de alguien que espera un premio cuando nadie le ha prometido eso?
Entonces nosotros tenemos que ver la necesidad de nosotros de conocer el evangelio que profesamos creer. Sí, conocerlo más y más cada día. ¿Por qué? Porque podemos estar esperando de Dios erróneamente cosas que Él no ha prometido. Puedo ir a una iglesia y creer porque predico, porque ayudo a los pobres, porque hago esto o aquello. Estoy bien con Dios. Pero el evangelio nos vuelve siempre a Cristo, ¿sí? En que vos no podés. Entonces debemos examinarnos, porque engañarse de esta manera es la peor mentira que nos podemos decir, ¿sí? Porque va a tener efectos para toda la eternidad. Debemos examinarnos. En verdad, pregúntate, ¿es Jesús y solo Él mi única esperanza para vida y muerte? ¿O estoy descansando de alguna manera en lo que yo hago, en quién yo soy? Hermano, si esto hayas hoy en tu corazón, renuncia a toda esa idea falsa de tu corazón. Solo el Señor nos llama a confiar en su justicia, no en la nuestra, porque no tenemos justicia. Porque si tú estás firme en esta verdad, si tú hoy puedes decir, nada tengo en mis manos, solo la cruz me aferro, entonces puedes saber que no estás creyendo en vano. Pero ahora Pablo responde a la pregunta, bueno, ¿en qué consiste el evangelio? Y ahí vemos los primeros, el verso 3 y el verso 4. ¿Qué dice Pablo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué resumen, ¿no? ¿Qué nos muestra acá Pablo? Que el evangelio, que las buenas noticias se centran en Jesucristo y en su obra, en cumplimiento de la palabra de Dios. Primera y ante todo, ¿qué nos dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Acá tenemos una doctrina vital de nuestra fe, que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. ¿Sí? Cristo tuvo que morir por nuestros pecados en carácter de sustituto para cargar sobre sí con el santo y justo juicio de Dios. Y nos dice, esto fue conforme a las Escrituras, recordándonos de que Dios no improvisó esto, sino nos recuerda esa verdad gloriosa del Dios soberano que determinó antes de la fundación del mundo salvar un pueblo para su gloria. Y ese Dios es el que lo anunció una y otra vez de manera progresiva en su palabra, desde Génesis 3:15. Pero quizás el texto más claro a la luz de la cruz es Isaías 53. Usted recordará Isaías 53, leámoslo. Y piense esto, Isaías se escribe cuántos siglos antes de Cristo, y es como si lo estuviera viendo. Dice Isaías 53, desde el verso 4 leamos. Isaías dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones, por los transgresores. ¿Lo ve? La muerte de Cristo fue necesaria y fue establecida por Dios. Su preciosa sangre tenía que ser derramada como el pago por nuestro perdón. El Hijo de Dios tuvo que morir por ti para expiar tu culpa y satisfacer la justicia de Dios. ¿Qué dice el texto? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Verso 5. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 6. Quiso Jehová quebrantarle y que ponga él su vida en expiación por el pecado nuestro. Verso 10. El Cordero de Dios debía llevar la iniquidad, derramando su vida hasta la muerte. El verso 12. Ese es el lenguaje en el que habla Dios. Y de este lenguaje no tenemos que avergonzarnos jamás, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Llamar al pecado, pecado. ¿Sí? Llamar a los hombres pecadores. ¿O te parece algo demasiado duro? Estamos en una época en la que no se tolera nada, todo ofende, ¿no? Bueno, el Evangelio ofende. Si nosotros solamente entendiéramos la gravedad de la ofensa del hombre contra Dios, este Dios 3 veces santo, si entendiéramos la única manera de ser salvos es por lo que Cristo iba a hacer, en verdad cerraríamos la boca. Hermano, esto nos recuerda algo. No debes disculparte por predicar el Evangelio tal y como lo has recibido. Sí, con amor, con gracia, con toda paciencia y humildad, pero hablando la verdad. Ciertamente muchos se ofenderán, debes saber eso, pero otros, como tú algún día fue y como yo, otros van a creer, ¿sí? Por la gracia de Dios van a ser salvos por Dios, no por ti. No diluyas el mensaje, sino cree a este Dios que estableció salvar por medio de este Evangelio. Este Evangelio es poder de Dios para salvación. Un texto para tener presente siempre que compartimos el Evangelio, Romanos 5, dice Romanos 5, desde el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. No dice Pablo por las buenas personas que necesitan un poco de ayuda. El lenguaje es claro, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ¿hay alguien así? No, dice, lo maravilloso es, dice Pablo en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue Pablo, dice que fue sepultado, el verso 4 de nuestro texto, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Para qué? ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué y fue sepultado? Porque acá
se nos dice de que lo que ocurrió en la cruz no fue una obra de teatro, no fue una simulación. Aquel que colgó en la cruz en verdad murió y por eso fue sepultado. Esa gran piedra rodó sobre el sepulcro, se puso el sello romano, la guardia velaba para que nadie se robase ese cuerpo. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día. ¿Y por qué? Porque la historia no terminaba ahí en la muerte. ¿Por qué? Porque debía cumplirse la voluntad de Dios, que Dios mismo había declarado en su palabra. Y esa voluntad era que el Hijo se levante triunfante. Vimos Isaías, pero también David habló de esto. Y Pedro lo explica, ¿sí? La Biblia se explica a sí misma. Pedro, citando el Salmo 16 de David, nos muestra que David habló de la resurrección, pero no de sí mismo, sino apuntando a Cristo. Dice Hechos 2, desde el verso 22, varones israelitas, dice Pedro, ¿no? Leímos la semana pasada el primer discurso de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y acá está, dice, porque David dice de él, David dice de Cristo, ¿no? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y acá está la explicación. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí está la interpretación, ¿sí? David no habló de sí mismo. El Salmo 16, si usted lo lee, es un salmo de confianza en Dios, ¿no? Pero es maravilloso entender de que David, lleno del Espíritu, no está hablando de sí mismo, sino del Cristo que vendría. Acá un poco de contexto, en verdad, los corintios estaban en una cultura, ¿sí?, donde había un pensamiento muy popular respecto al alma, ¿sí?, que veían al cuerpo como una cárcel. Entonces, la salvación era una locura al predicarse la resurrección, porque era que el alma vuelva a la cárcel, ¿sí? Por eso dice, es locura. Pero nosotros debemos entender lo que las Escrituras dicen. Las Escrituras no dicen eso, no enseñan eso. Nosotros entendemos por las Escrituras que tanto lo físico como lo espiritual del hombre son hechos por Dios y es bueno. ¿Sí? La salvación consiste en redimir todo lo que el pecado corrompió. Por eso nuestra esperanza es una resurrección corporal. ¿Sí? Por eso Cristo se levantó de los muertos en un cuerpo real. Sí, glorificado, pero real. Y no solo como un espíritu o un fantasma que los discípulos asustados decían al principio. Pero no, ellos le vieron comer
Ellos vieron sus llagas. Esta resurrección era necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria? Porque debía levantarse para mostrar su completa victoria sobre la muerte. Recordar lo que dijo Cristo: nadie me quita mi vida. ¿Sí? ¿Quién puede decir eso? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Alguno? Cristo se levantó para mostrar su completa victoria. Y esa victoria en favor de su pueblo. Él obtuvo vida eterna para su pueblo. ¿Sí? Es por ellos que Él debía triunfar sobre el pecado, para mostrar así que Él es poderoso también para levantar a su pueblo, a su iglesia amada. Su resurrección, escuche esto, su resurrección es causa de la resurrección espiritual de su pueblo. ¿Sí? Nosotros entendemos lo que las Escrituras dicen, que estamos muertos en delitos y pecados. Pero también su resurrección es garantía de la resurrección final de nosotros, ¿sí? Con cuerpos glorificados, así como Cristo, para disfrutar en cuerpo y alma del reino de Dios. En verdad, esto es maravilloso, entender lo que significa que Cristo haya resucitado, ¿no? Esta verdad que parecía locura al mundo, debemos examinarnos nosotros. ¿Nos parece acaso algo demasiado increíble que el Dios Todopoderoso pueda hacer esto? Estamos tan acostumbrados a la realidad de un mundo caído, a una vida corrompida por el pecado, que la muerte nos parece lo más normal, ¿o no? Pero al principio no fue así. Y por la obra de Cristo al final no será así. Cristo, que es la cabeza, la imagen esta que usa Pablo es muy clara, ¿no? Cristo, que es la cabeza, se ha levantado. Y por esto es que su cuerpo, Cristo es la cabeza, su cuerpo, que es la iglesia, sabe que también le seguirá en ese mismo camino, ¿sí? Hablando en términos médicos, si se declara que la cabeza ha muerto, ¿qué dice el médico? Muerte cerebral. Ya no hay esperanza para el cuerpo, ¿sí? Pero hermanos, nosotros tenemos un Salvador que no se quedó en la muerte, sino que ha resucitado. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ha triunfado. Él se ha levantado poderoso, quitando la muerte, dice Pablo, y sacando a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y es por la certeza de esta obra que nosotros sabemos que en Él somos más que vencedores y que no vamos a morir eternamente, sino que seguiremos ese mismo camino que Él nos ha abierto. Después dice nuestro texto, del verso 5 al verso 11, Pablo muestra que testigos sobre estos hechos de los que se predicaba no eran pocos, ¿sí? No faltaban testigos. Leamos ahí, Pablo dice, verso 5, y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Si había alguien que no estaba dispuesto a creer esto, eran los mismos apóstoles, ¿no? Usted recordará la desolación que fue para ellos ver a ese Mesías
muerto, ¿no? Esto nos da una prueba a nosotros de que ellos no estaban esperando una resurrección, de que ellos no se iban a inventar esta historia. Pero ¿qué los hizo cambiar? Es que vieron a ese que había muerto el viernes, lo vieron resucitado. Pablo, ¿qué nos dice acá? Sea Pedro, sea cualquiera de los apóstoles, o sea, los más de 500 hermanos que le vieron, de los cuales hay muchos que están vivos, vayan, pregúntenle. O sea, aún Santiago, el hermano del Señor, que era un escéptico, o yo como el último de todos, todos hemos visto lo mismo. Sí, y esto es lo que predicamos. El único y glorioso evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero, bueno, acá tenemos el por qué es que Pablo trata este asunto, el verso 12. ¿Qué dice? Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Nota la sorpresa de Pablo? ¿Cómo puede ser esto? No era una cuestión que pudiera tolerarse. No es una cuestión que podemos tolerar. Habíamos visto cómo él les predicó el evangelio con toda la claridad del mundo. Pero a pesar de esto había entre el pueblo de Dios, entre la iglesia visible, gente que estaban con estas ideas y estaban llenando de dudas y temores al pueblo de Dios. ¿Y por qué reacciona así Pablo? Porque la iglesia no estaba actuando como debía actuar. Y esto es para nosotros también. Escribe un autor que el declive de una iglesia no ocurre de un día para el otro. Cuando el evangelio se corre del centro, es algo lento, ¿sí? Habla de 4 generaciones. La primera generación acepta con gozo el evangelio. Se goza en el evangelio. La segunda generación, esto es lo peligroso, lo da por sentado. ¿Sí? Ya todos saben, no hace falta predicarlo. No hace falta, pasemos a otras cosas. ¿Es así? La tercera generación, ¿qué hace? Ya empieza a tener dudas. ¿Por qué? Porque no lo tiene claro. Y la cuarta generación lo ha perdido. ¿Sí? Hermanos, sabemos que el Señor ha puesto pastores para velar por la grey, pero todos nosotros debemos ver, ¿sí? Debemos ser celosos por este evangelio. Negar la resurrección de los muertos ataca directamente el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo quiere mostrarle a los creyentes. Leemos el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿ven la consecuencia? Dice Pablo. Si esto es verdad, entonces ¿cuál es la consecuencia? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana está otra vez la palabra. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Es un absurdo llamarse cristiano y negar la resurrección. ¿Por qué? Porque los cristianos son aquellos que profesamos creer en un Salvador resucitado. Y si nosotros negamos que Dios resucita a los muertos, entonces debemos negar también que Jesús ha resucitado. ¿Ves la incongruencia, la locura de esto? Entonces, si este Jesús no ha resucitado, entonces el evangelio que predicaron los apóstoles y en el que muchos creyeron es vano. Otra vez, acá emplea otra palabra Pablo, más aguda. Una palabra es kenos. Esta palabra acentúa el vacío de sentido. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, el mensaje que predicamos y la fe de ustedes en este mensaje no vale para nada. No sirve, carece de todo sentido.
Y como si esto no fuera lo suficientemente grave, vemos del verso 15 al 19 las consecuencias de que no haya resurrección es mentir respecto de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que Dios ha resucitado a Jesucristo. Y esta mentira es engañar a los hombres dejándolos todavía en su condenación. Es el verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve a la misma idea, Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué había dicho Pablo que era el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero acá dice, si Cristo no resucitó, todavía están en sus pecados. Y lo más tremendo de esto, como diría Pablo en Romanos 4:25, dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, si Cristo no murió por nuestros pecados, nos hace ver lo evidente, pero muchas veces necesitamos que nos hagan ver, mirá, date cuenta. ¿Sí? Porque había gente que estaba diciendo, bueno, yo no creo en la resurrección de los muertos, y ellos no veían lo que implicaba. Eso es lo que está haciendo Pablo, hacerle ver. Y la palabra que emplea acá para vano es mataios, que esta palabra es la más dura de las tres que emplea. Y esta palabra se utilizaba para hablar de la inutilidad de los ídolos. Entonces Pablo lo que está diciendo es, si Cristo no resucitó, la fe cristiana es igual de inútil e irrelevante para salvar al pecador, como la de todos los demás ídolos. Y no solamente es malo para los que están vivos. ¿Por qué? Porque si se comprueba que esto es una mentira, dice, bueno, dejo de creer esto y sigo con mi vida. Pero ¿qué era lo que profundizaba la maldad? Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Habían creyentes que ya habían muerto en una esperanza que era mentira. Entonces ya no tenían otra oportunidad. ¿Ven la maldad que implica esto? Y pasemos al verso 29, ¿sí? Porque ahí también vemos otra consecuencia de negar la resurrección. ¿Cuál es esa consecuencia? Es declarar que todas las obras que produce esta fe en el Evangelio terminan siendo sin provecho. Son vanas. Dice el verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermanos, ¿usted comprende lo que significa el bautismo? Dice en Romanos 6, de que nos bautizamos en una esperanza, ¿sí? De la vida venidera. Pero si Cristo no resucitó, ¿para qué bautizarse por un muerto? ¿Qué esperanza hay ahí? ¿O para qué soportaron todo lo que soportaron los apóstoles? Siga leyendo Hechos. ¿Para qué soportar todo esto? ¿Para llevar una mentira? ¿Para qué padecer tanto? Mira lo que dice Pablo ahí en el capítulo 4 de 1 Corintios. Primera de Corintios 4:11.
Pablo dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y Pablo dice, ¿para qué? ¿De qué me aprovechas? ¿Por qué Pablo salió? ¿Por qué Pedro y todos los apóstoles? ¿Por qué? Porque su esperanza no era una esperanza muerta, no era una mentira. El verso 19, que habla, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que está diciendo es, si nosotros creemos en este engaño, en esta mentira, nos hace las personas más dignas de lástima, las más miserables y los más desdichados del mundo entero. Entonces, en verdad, si esto es una verdad, que no hay resurrección, dice Pablo, sí, la consecuencia lógica es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es la consecuencia lógica. Pero hermanos, ese es el falso evangelio. El mensaje de obtén tu mejor vida ahora. El engaño maldito de la prosperidad, del éxito, de la fama, de las riquezas, donde los hombres pretenden hacer de este mundo su reino. El mensaje que lamentablemente llena templos con multitudes de hombres y mujeres que tienen comezón de oír la verdad de Dios. Pero hermano, déjame recordarte que nuestra ciudadanía es celestial. Dice Pedro, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Qué más esperamos? Nosotros esperamos más de lo que vemos en el presente. El justo vivirá por fe. Nosotros esperamos, por causa de la resurrección de Cristo, muchas y más gloriosas realidades. Decía un predicador del pasado que este mundo es el único cielo que los incrédulos van a tener, ¿no? Y es el único infierno que los creyentes van a soportar. Los falsos maestros y mercaderes de la fe irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero usted, hermano, usted que conoce a Dios, o más bien es conocido por este Dios, por su amor salvador en Cristo, entonces persista en el Evangelio. Parafraseando a William Carey, que nuestro mayor temor no sea el fracaso, como este mundo lo define, sino el de tener éxito en las cosas que realmente no importan para con Dios. Ese sea nuestro mayor temor. Porque eso es vivir vidas vanas. Pero aquí hallamos ahora un gran pero. La cuestión que lo cambia todo, el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, háblale a tu alma hoy. Recuérdale esto. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La verdad es que Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. Ahora lo que Pablo va a hacer es llevar a los creyentes a pensar correctamente. Sí, para afirmar sus corazones. Ellos estaban siendo sacudidos por muchos engaños, dudas, temores. Pero ahora Pablo le muestra la verdad. Cristo en verdad ha resucitado, entonces podemos afirmar nuestros corazones en esta verdad. ¿Qué es lo primero que nos dice Pablo? Que Cristo es la primicia de los que durmieron. ¿Sí? Pablo muestra acá una realidad teológica de lo que significa que Cristo se haya levantado de entre los muertos.
Ciertamente en las Escrituras podemos hallar varios casos de resurrecciones donde Dios manifestaba su poder. ¿Sí? Usted recordará a Elías, el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Sí? O el Señor levantando a Lázaro. Pero todo esto apuntaba, como dice el autor de Hebreos, a una mejor resurrección. Estos poderosos milagros, imagínense ver a alguien muerto levantado. Todos estos poderosos milagros no eran sino anticipaciones de la obra mayor que Dios iba a hacer por medio de su Hijo. Pero Pablo plantea que es a su tiempo, ¿sí? Cada cosa a su tiempo. Pablo habla de Cristo como las primicias, o como dice en Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos. Quiere decir esto, el primero de esta nueva resurrección que es para vida eterna. Pablo, al hablar de primicias, emplea un concepto muy conocido por los judíos de su época, ¿sí? Y lo aplica a Cristo. Lo que Pablo está declarando es que Cristo es el primer fruto de esta nueva cosecha para Dios. Él es el primero en cuanto a importancia, pero también el primero en el tiempo, ¿sí? Cristo resucitó en gloria como predecesor y garantía de todo su pueblo. Él sacó a la luz esta nueva resurrección. Porque piense esto, todos los hombres que resucitaron volvieron a morir, volvieron al polvo. Pero de Cristo no se dice eso. Él está ahora en su trono. Y bueno, esta es una realidad también para nosotros. Todo el que cree en el Hijo, dice Jesús en Juan 11, todo el que cree en el Hijo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Este Jesús es el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿en verdad creo esto? Examínate, hermano. Y sé sincero delante de Dios. Bueno, quizás alguno dirá, ¿cómo esto que hizo Cristo puede salvarme a mí? ¿O cómo puedo ser salvo por lo que otro hizo? Bueno, acá Pablo nos explica. ¿Qué dice? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, verso 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿sabe qué significa todos? En Adán todos mueren, ¿qué dice? También en Cristo todos serán vivificados. Acá está la justificación. Pablo le recuerda a los corintios y a nosotros esta realidad de que delante de Dios solo hay dos representantes, ¿sí? De toda la raza humana. Dos cabezas federales, habla en teología. O Cristo o Adán. Lo que uno hiciera o dejara de hacer de acuerdo al pacto de Dios iba a afectar a todo lo que representaba. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Lo sabemos. Dice que el pecado entró por causa de Adán. ¿Y qué trajo consigo? Condenación y muerte para todos los hombres, sin excepción. ¿O acaso no es verdad esto? Pero también por Cristo, el postrer Adán, habla Pablo, es posible que ahora traiga salvación y vida eterna, porque su obra fue perfecta y fue como representante nuestro. Quizá alguno tenga dudas, ¿por qué lo que Adán hizo me afecta a mí? O no creo eso. Bueno, observe simplemente el día a día. Todo el que nace, lo más seguro que tiene, ¿qué es? Que va a morir. Quizá ese es el testimonio más evidente de que nacemos en Adán, muertos, ¿sí? Y esa muerte física no es sino un testimonio visible de otra realidad más profunda, que es la muerte espiritual. Considera lo que pasó cuando pecaron Adán y Eva. ¿Ellos murieron en ese instante? Físicamente no, pero espiritualmente sí. Luego la muerte física vino con el tiempo,
¿sí? Como consecuencia de la muerte espiritual por causa del pecado. Pero acá está la realidad bendita del Evangelio, hermanos. En Adán, como vimos, todos, sin excepción, ¿qué dice el texto? Todos mueren. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria del Dios Santo que nos hizo. Y somos por naturaleza hijos de ira. Pero en Cristo, qué maravilloso esto, pero en Cristo todos, sin excepción serán vivificados. Obtendrán por la gracia de Dios mediante la fe vida eterna. Hermanos, sin lugar a dudas, estas son buenas noticias. Y el llamado que el Señor nos hace es: ¿estás en Adán o estás en Cristo? Tan real como es la muerte, y lo sabemos todos. Hermanos, así de real es la promesa de Dios, que todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo tiene vida eterna. Pero, ¿qué nos dice el verso 23? Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pablo nos habló que Cristo es el primer fruto de esta cosecha. Y ahora nos dice el orden. Después nosotros, ¿sí? Los creyentes. Pero hay un día señalado. ¿Cuándo? Dice el verso 23. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Sí? Así, en su venida todos los creyentes resucitarán en el día que Dios ha señalado. Acá el apóstol trae a consideración una realidad escatológica, ¿sí? Para alentar a los creyentes que estaban temblando, ¿sí? Que estaban con dudas. ¿Cristo ha resucitado? Entonces estamos seguros de que también nosotros lo haremos, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestro texto? Que Dios Padre ha levantado al Hijo como Señor y Rey. ¿Conoce esto? ¿Sabe que Cristo está reinando? El Padre ha levantado al Hijo y pondrá a todos sus enemigos a sus pies. Y luego de esto vendrá el fin. Ahora tenemos un Cristo resucitado que reina sobre todo. Vendrá el día en su venida, dice Pablo, cuando todos los poderes del infierno, cuando todos los enemigos del reino de Dios serán destruidos. Ese es el día que tenemos que esperar. Porque en ese día los que son de Cristo van a resucitar en gloria, así como Él. Y van a ver cumplidas todas sus promesas. Ciertamente esto debe abrumar nuestros corazones, como dice Pablo, con ese peso de gloria, deseando ese día. Hermano, ¿estás deseando ese día o no? ¿Por qué? Sí o por qué no. Examina tu corazón, que ancla tu corazón a esta tierra. ¿Sí? Pero también hay una advertencia. Y si es la palabra de Dios, es una advertencia solemne de Dios. Dice, verso 24, luego el fin, habrá un fin. Este fin nos habla de la redención consumada.
de la restauración de todas las cosas, ¿sí? Cuando todo lo que el pecado corrompió sea quitado. Pero también nos debe recordar sobre el juicio final. Habrá un juicio. ¿Lo cree? Bueno, la palabra de Dios dice que hay. Los que están en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados para participar de todas las bendiciones eternas del reino de Dios, en cuerpo y alma. Pero los que están en Adán, todos los que no creyeron en Cristo, también resucitarán, pero para condenación. ¿No me cree? ¿Qué dice el Señor Jesús? Juan 5. Juan 5, verso 25. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, estas palabras, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la segunda muerte de la que habla el mismo apóstol Juan en Apocalipsis 20. Que es cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Y la segunda muerte es la eterna separación de toda gracia y misericordia de Dios. ¿Para qué? Para beber la copa de su ira. El lago de fuego, esa imagen tan recurrente, tan caricaturizada, simboliza el juicio de Dios, ¿sí? Donde Satanás, la muerte y todos sus enemigos serán arrojados. Todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Esta es la muerte segunda. Lea ahí Apocalipsis 20 y 21. Y solo hay una esperanza para huir de la ira venidera. ¿Sabe usted cuál es? Tiene un nombre: Jesús. Solo por la fe en Él somos unidos para siempre al Hijo de Dios. Y podemos gozarnos en las palabras de Apocalipsis 26. Puede tomar estas palabras y hacerlas suyas. ¿Qué dice Juan? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él para siempre. La primera resurrección es ser glorificados en la venida de Cristo, con cuerpos incorruptibles. ¿Se imagina eso? No alcanza a entrar en nuestra mente, ¿no? ¿Ya no habrá pecado? ¿Se imagina eso? ¿O está acostumbrado al pecado? Pero bueno, la primera resurrección es esta resurrección para vida. Pero la segunda muerte es el juicio de Dios, donde todos los que no creyeron serán condenados. Nuevamente el Señor nos pregunta hoy: ¿dónde estás tú? ¿Recuerda las palabras que le dijo en Génesis? ¿Dónde estás tú? ¿En Adán o en Cristo? En Adán, rechazando creer este evangelio, o en Cristo, seguro porque no descansa en ti, sino en su obra perfecta, en ese consumado es. Finalmente, dos aplicaciones para nosotros. Dice Pablo en el verso 33 de nuestro texto, ¿no? 1 Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué dice el verso 34? Velad debidamente
y no pequéis. Esto me hace temblar, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo reprende acá a la iglesia, porque estaba tolerando lo que no debía tolerar. Despierten. Le está amonestando. Muchas veces una sacudida nos despierta más que 1000 alarmas, ¿no? Despierten, le dice. Hay algunos entre ustedes que no conocen a Dios y estos están llenando de incertidumbres, de temores al pueblo de Dios. Como iglesia debemos velar. Vuelvo a esto. Debemos velar y ser celosos por las verdades del Evangelio. No podemos errar acá. En este punto no podemos errar. Somos llamados a conocer la palabra de Dios y creerla para vivir conforme a la gracia de Cristo. Una imagen muy fácil, muy sencilla de retener. El banquero, ahora todo es digital, pero todavía funciona. El banquero no se especializa en conocer todos los billetes falsos que hay en circulación. ¿Cuál es su trabajo? Conocer el verdadero hasta el último detalle. ¿Sí? Bueno, tiene un paralelismo para nosotros. Nosotros no conocemos todas las locuras que hay allá afuera, pero sí conocemos cuál es el Evangelio. Sí, cuando venga alguien, un ángel del cielo, y que nos diga otra cosa, ¿qué vamos a hacer? No, fuera. Hermanos, si por agradar al mundo desagradamos al Señor, somos los más necios de todos los hombres. ¿Qué dice la palabra respecto de la iglesia? Dice que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, no debemos dormir. Somos llamados a contender ardientemente por la fe que hemos recibido. Muchos engañadores han salido por el mundo. Y no son pocos los que se filtran en la iglesia visible. Son muchos que llaman hermanos, pero buscan dañar al rebaño de Dios. Ese rebaño que Cristo ha comprado con su sangre. Déjeme decirle que ellos no escaparán del juicio. Pero en cuanto a nosotros, debemos ser celosos. Los ojos abiertos, despiertos. Porque no se nos puede conceder que dormamos sabiendo que esto está ocurriendo. Pablo dijo que había algunos que no conocían a Dios. Nosotros debemos aplicarnos. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Entonces, vive por su Espíritu en la nueva vida que Él preparó para que anduvieses. Conocer a Dios es más que información, hermanos. Es más que tener la doctrina correcta. Se trata de una íntima relación de amor, de padre e hijo. Y esto solo es posible al creer en el Hijo. Si has gustado su benignidad, como dice Pedro, si tu alma realmente ha experimentado ese cambio que obra el Espíritu Santo, ese cambio que ahora te hace desear caminar con Dios, si ahora el Cristo que se revela en las Escrituras es hermoso para tu alma, cuando antes no era así, entonces puedes saber que conoces a Dios. El llamado del Señor es abundar más y más, porque nunca terminaremos de conocer a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo le conoceremos? Por medio de su palabra. ¿Sí? Orando al Señor, en la comunión con los santos. Es acá donde somos edificados, donde somos corregidos, exhortados, animados. Es acá que el Señor obra por su Espíritu. Pero también
Debemos comprender que conocer al Dios vivo y verdadero, el tener parte con Cristo, es la causa por la cual somos llamados a dar a conocer a este Dios, a ser testigos al mundo entero. Es afuera de las paredes de la iglesia, el campo misionero. Es con nuestros familiares, es con ese vecino que me hace la vida imposible, es con ese compañero de trabajo, de estudio, donde debemos dar a conocer a Dios. ¿Cómo? Predicando el Evangelio de Dios. Dar testimonio significa literalmente morir. Es llamado a ser mártires por la causa de su nombre y quizás parezca demasiado tremendo. El Señor sabe por qué no estamos padeciendo persecución como hermanos hoy en otros lados del mundo, que en verdad derraman su sangre. Pero el llamado a morir es para todos los cristianos. Es morir a nosotros. Es morir a lo que yo quiero. Es que Cristo sea la prioridad. Es morir, es negarme a mí mismo, es morir a mi orgullo, es morir al qué van a pensar de mí. ¿Dónde halló valor el cobarde Pedro para predicar el Evangelio el día de Pentecostés? ¿Cómo soportó Pablo todas esas clases de cárceles, penas y vergüenzas? ¿Cuál es nuestra motivación entonces ante un mundo que sabemos que se va a oponer? ¿Sabe la respuesta? Jesucristo. Él es digno. Tenemos un Señor y Salvador resucitado. Váyase con eso. Tenemos un Señor y Salvador resucitado, un Rey que está en su trono y que Él mismo está edificando su iglesia. Esta es nuestra esperanza y nuestra fortaleza para vivir para Él, aquí y ahora. Que nuestras vidas, hermanos, en verdad puedan ser testimonios vivos del poder de su resurrección. Que habiendo sido resucitados con Cristo espiritualmente, también vivamos aguardando su venida. ¿Sí? Este misterio que revela Pablo, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo esperamos? Bueno, dice Pablo en Colosenses 3, buscando las cosas de arriba. Otra vez, pregúntale a tu corazón, ¿qué estás buscando? ¿Cómo esperamos al Señor? Trabajando y esforzándonos, no por lo que perece, sino lo que ha de permanecer. ¿Qué es esto? Es todo lo que hagamos por causa de su reino, para dar a conocer el Evangelio a todos los que no conocen a Cristo. Hermanos, Cristo ha resucitado, y decía la iglesia los primeros siglos, en verdad ha resucitado. En verdad ha resucitado. No me crea a mí, créale a Dios, su palabra. Finalmente, creo que no hay manera mejor de concluir que como Pablo concluye este capítulo. El verso 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Por qué? Porque tu Señor, tu Salvador, ha resucitado. En verdad ha resucitado. Oremos. Padre, te alabamos. Gracias por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones. Señor, que podamos corregir lo deficiente, que podamos fortalecer nuestra fe y crecer, Señor, como tú quieres que crezcamos. Señor, que podamos vivir a la luz de esta resurrección, esta esperanza viva que tenemos por la resurrección de Cristo. Oh Señor, un día
La fe dará paso a la vista. Un día conoceremos como fuimos conocidos. Y ese día está más cercano que cuando hemos creído, Señor. Oh, Señor, perdona cuando nuestros ojos se han desviado, se han vuelto a esta tierra, a las aflicciones temporales, Señor. Cuán paciente eres para con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu amor, porque en tu amor nos hablas esta palabra. Señor, abre nuestros ojos y que podamos, Señor, ser fervientes en espíritu para vivir por fe a la luz de esta resurrección. Porque Cristo vive, porque Él es un Señor exaltado en gloria a quien esperamos. Es que sabemos, Señor, de que nuestro trabajo no es en vano. Señor, tú nos concedes todo y desbordas en tu gracia, que a pesar de que todo viene de ti, también nos premiarás, Señor. Oh, Señor, que sea el deseo de nuestros corazones, todas las coronas que podamos acumular para arrojarlas a tus pies. Oh, Señor, pon en nuestros corazones mayor peso de gloria, mayor deseo por tu venida, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y mientras esperamos seamos hallados fieles, Señor. Fieles en el Evangelio bendito, en creerlo, en proclamarlo y en vivirlo, Señor. Por tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu, danos poder, danos valor, danos osadía y denuedo, Señor. Enséñanos lo que hoy nos has hablado. Señor, que lo retengamos, que lo guardemos y que así vivamos. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos. Amén.